por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República de Honduras y a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos todas y todos. ¿Qué pasó en Honduras? Como se sabe, recientemente hubo elecciones, ganando un gobierno de derecha, encabezado por Nasri Asfura, que no sobresalía prácticamente en ninguna encuesta y que nadie esperaba que ganara, salvo el que lo apoyó, Donald Trump. El gobierno de Xiomara Castro, a pesar de tener muchas barreras en contra a nivel interno y externo, supo tener éxito y saldar una deuda que estaba pendiente desde hacía 13 años, cuando se le dio un artero golpe de Estado a Manuel Zelaya. Un gobierno que por primera vez tuvo en su prioridad y razón al pueblo. La candidata a sustituirla y a continuar ese proceso transformador, difícil, complejo, pero apasionante, en el que estaba envuelto Honduras, fue naturalmente Rixi Moncada, que llevó a cabo una campaña en la que la acompañaban multitudes que desbordaban sus actos electorales. Sus frases, patria o patio, democratizar la economía, por nombrar solo unas, no solo son un tratado, sino que condensan de manera sencilla y clara los retos a los que nos enfrentamos, especialmente los pueblos que conformamos la patria grande. Algo pasó en Honduras. El intervencionismo directo y descarado de Estados Unidos y las sospechas serias y señalamientos fundados de fraude oscurecieron una elección que debió de cancelarse y repetirse. Para hablarnos de esto y lo que viene, nos hace el honor de acompañarnos quien fue candidata por el Partido Libre a la presidencia de Honduras. Rixi Moncada, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, Héctor, en su programa Latinidades, por la invitación que me han hecho para hablar con ustedes. Como decías, más o menos en la antesala, ustedes no son un programa de preguntas, de interrogatorios, de entrevista, sino un programa más bien con un formato de conversación sobre los distintos temas. Y yo quisiera comenzar, bueno, primero agradeciéndoles a ustedes por la invitación, pero extendiendo mi gratitud a compañeros y compañeras de América Latina que desde, como lo dijiste, desde aquel golpe de Estado del 28 de junio de 2009, han acompañado al pueblo hondureño en su lucha de resistencia, en la defensa de la paz, en primer lugar, en tiempos borrascosos, en tiempos de guerra, en tiempos de violencia y de fuerza. Nos han acompañado desde aquella fecha, junto al presidente Manuel Zelaya, compañeros y compañeras de toda América Latina, defendiendo valores históricos, valores democráticos, defendiendo la paz, defendiendo junto al pueblo el retorno al orden democrático en las calles luchando, en las calles entregando la sangre, nuestros pueblos, en las calles batallando, librándonos de la cárcel, librándonos
de todos los procesos falsos que abrieron después del golpe para encarcelar a líderes sociales, a maestros, a campesinos, a obreros, que salieron a pronunciarse y que salieron a combatir aquel acto de violencia ejecutado materialmente a través de las fuerzas militares en 2009. América Latina jugó un papel importantísimo y desde esa fecha, durante 12 años, 7 meses, la lucha del pueblo en las calles, participando en procesos electorales, fundando un partido, fundando el Partido de la Resistencia y participando en 4 procesos electorales continuos, enfrentando después el fraude, Héctor, porque es que la derecha tiene unas formas de dominio que se salen totalmente de los cánones. O sea, el derecho internacional está ahí hoy violentado, pateado, inservible prácticamente frente a los actos y las prácticas de fuerza y de violencia. Entonces, la derecha usa esos mecanismos. Luego dice, vamos a elecciones y vamos a vencer en elecciones, vas a elecciones, pero te imponen los fraudes más impensables porque no tienen proyecto, o sea, se quedaron sin proyecto y sin ideas. La forma de mantenerse es la de siempre, la fuerza, la violencia, los fraudes y los golpes. Y América Latina, compañeros y compañeras, estuvieron con nosotros, solidarios y han estado con nosotros. Entonces, cuando vos haces una introducción y decís, ganando un gobierno ahora de derecha, no ganó el gobierno de derecha aquí en Honduras. Lo impuso principalmente, fundamentalmente, la injerencia directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, violando constitución, tratados, leyes, principios históricos. No ganó, lo impuso esa injerencia directa, lo impuso el fraude más escandaloso de la historia de Honduras a través de distintos métodos, uno de ellos, el sistema de transmisión de los resultados y sus algoritmos, como vos lo estás diciendo ya, que te lo ha expresado un hacker en Colombia, pues lo hicieron aquí, lo han practicado y yo creo que lo han practicado con éxito porque simplemente tienen controladas todas las instituciones. O sea, la dictadura, en el caso de Honduras, ha mantenido el control de las instituciones desde el golpe. Y entonces no hay ninguna investigación y los pueblos están como desamparados sin tener dónde acudir y por lo tanto nos toca seguir luchando. Entonces lo primero, no ganó el gobierno de derecha. Impusieron un gobierno de derecha con una injerencia y con un fraude escandaloso a través del sistema de transmisión de resultados y otras medidas maniobradas directamente por el Partido Liberal y el Partido Nacional, por el mismo bipartidismo que dio el golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Y lo segundo es que para saldar la deuda frente al golpe de Estado que se dio a Manuel Zelaya, yo creo que nos corresponde a la población hondureña continuar haciendo resistencia, porque ese golpe fue un golpe como es ahora este fraude contra las políticas impulsadas en aquel momento por el presidente Manuel Zelaya y sobre la propuesta planteada ahora por Rixi Moncada para democratizar la economía. El mundo no tiene futuro, no hay forma de que nosotros podamos erradicar la tragedia, especialmente en el continente más desigual del mundo, en América Latina, si nosotros no apuntamos hacia el sistema económico, el sistema financiero, el corazón de, de la égida, pues, porque nosotros estamos influidos por las decisiones de los Estados Unidos, estamos en la égida del dólar, queramos o no. En el caso de Honduras, son millones de personas que van y vienen en una migración constante y permanente y que sus pequeñísimas economías de sobrevivencia aquí en el país, en más de 1 millón de hogares, dependen justamente de las remesas de nuestra gente en Estados Unidos. Entonces,
Yo sí creo que es importante hablar de estos temas, discutir sobre esos temas, porque, reitero, la derecha se quedó sin proyecto y sin ideas. Usan la fuerza, la guerra, la violación de las constituciones, de los tratados internacionales, los fraudes y los golpes para poder mantenerse y para poder imponer una política que es la política del capital. No es otra política esto, es la del capital para sostener y acumular sus riquezas y hacerlas cada día más grandes. Esa es la realidad de América Latina toda. Pues mira, lo que estás diciendo es un tratado también de lo que estamos viviendo. Quiero nomás aclarar porque de veras conté mal. No son 13 años, son 16 años. Que les quité el 3 de lo que han sufrido sin realmente un gobierno democrático, porque han estado intervenidos desde hace mucho tiempo ustedes por el temor que les provoca la posibilidad de un cambio real que se concretó en su momento con Xiomara Castro. Yo recuerdo cómo esa embajadora que venía de organizar un golpe de Estado allá en Nicaragua, la mandaron acá y se ponía prácticamente, lo notaba yo, digo, ¿qué le pasa a esta embajadora? Como dando órdenes a Xiomara de que no llevara electricidad al pueblo por parte del gobierno. Porque sabemos que hay zonas que no La están. injerencia, o sea, el gobierno de la presidenta Xiomara, nuestro gobierno, fue un gobierno verdaderamente de transición, en donde hubo que plantearse el inicio de una reorganización del Estado que fue totalmente desmantelado después de un golpe. ¿Qué es lo que ocurre? Después de un golpe, toda la historia nos muestra que sigue una asamblea constituyente. Cuando hay una ruptura del orden constitucional, lo que hacen las fuerzas es volverse a convocar para ponerse de acuerdo. Los estados existimos para sostener la convivencia, para resolver los problemas de la ciudadanía, si no, no serían necesarios los estados. Existimos para establecer esas relaciones y llevar ese progreso social, económico y político de convivencia entre los distintos sectores de la sociedad. Para eso existimos los estados, pero eso no lo entiende la derecha. La derecha considera que el estado es de su propiedad Exacto. y que con el estado de su propiedad debe hacer sus leyes, debe continuar sus procesos de privatización, de acumulación del capital, de monopolización del dominio de los recursos naturales, de los recursos propios de las naciones y de los pueblos. Entonces, son como las visiones, esa visión sobre el capital, esa visión sobre la riqueza, y sin importar que en Honduras, por ejemplo, de 10 millones, 8 millones de hondureños estén en extrema pobreza, y que 8 millones de hondureños sean los propios jefes de sus empleos, sean autoempleados y estén en la economía informal. Entonces, nuestra propuesta por la vía económica es justamente para eso, pues, ¿cómo logramos, cómo impulsamos políticas de equidad orientadas a salvaguardar una mejor forma de vida para cada familia hondureña? O sea, no es ni siquiera no fue ni siquiera una propuesta que fuera más allá de lo aceptable dentro de este corto tiempo que tenemos de vida los ciudadanos por este mundo. Pues mira, lo que estás diciendo es una realidad que yo vivo incluso aquí en mi estado. Yo estoy en el estado de Nuevo León, a 1 hora y media de manejo del Imperio, para que te des una idea. Y aquí este estado siempre ha sido gobernado por partidos con tendencia de derecha, de absoluta derecha o derecha, y vemos la decadencia total de este estado que en su momento, desde el siglo pasado, fue de los más importantes de la República, uno de los estados más pujantes, pero que ahorita controlan el famoso grupo de los 10, que son las empresas más grandes que hay no solo en el Y estado, sino allá también en México o allá en Nuevo León son 10. son 10, son 10, Yo- 10 empresas que son como por ejemplo Cemex, eh, se- están varias empresas grandototototas que incluso exportan a nivel internacional y ranquean a nivel internacional. Algunas son tienen mucho nombre a nivel afuera de México, pero son muy importantes aquí, pero nos ven así, o sea, como si fuera Nuevo León su ranchito. Ellas deciden, ellos no. Somos
concretamente el área conurbada de Monterrey, que está rodeado por varios municipios. Somos el municipio más contaminado. Me dicen de América Latina, por ahí quien me dice, no, de toda América. Somos 5 millones y contaminamos más que 20 millones que están en la Ciudad de México. Y eso es porque estas empresas emiten contaminación, pero no pagan para que no los multen, arreglan para que sigan contaminando. Esa es la verdad. Y aquí se muere mucha gente año con año por enfermedades respiratorias y cáncer que genera esta contaminación. No lo comenta mucho la prensa, de repente lo dice, pero no hace mucho espectáculo de esto porque no les conviene, porque estas mismas empresas pagan esos medios anuncios, en fin, se hace todo un círculo en el que solo ellos son beneficiados. Entonces, no tardamos el próximo año, aunque ya están ahorita haciéndose campaña para sustituir al gobernador que ha sido otro derechango nefasto, que se ha enriquecido absolutamente robando demasiado aquí en el estado. Y yo les digo, es que aquí somos 5 millones, no nomás 10. ¿Cuándo nos van a incluir? Esto aquí vivimos una situación pequeña que se refleja a nivel nacional y que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum han estado combatiendo de alguna forma, ¿no? Por eso reconozco lo que tú dices y siento inmediatamente la empatía y lo respaldo. Cuando dices, la derecha no tiene más argumentos que el dinero y el poder. Es lo único. Sí, sí. No hay Pero más ahí. obtenido con la fachada de la democracia, pero haciendo fraudes, haciendo injerencias directas. O sea, la democracia solo es una fachada. El voto soberano del pueblo, toda la construcción republicana del Estado, solo le sirve de fachada, porque al final te terminan metiendo el hacker y te terminan metiendo el algoritmo y terminan alterando la voluntad y la libertad de la gente, de la mente de la gente, terminan incidiendo en la mente de la gente a través de también sus grandes corporaciones mediáticas que te repiten, te repiten, te repiten, y luego también a través de los grandes ataques en redes sociales. Hoy las elecciones se debaten en buena parte en redes sociales. Y yo digo una cosa, fíjate esto, a través de un imperio de mentiras, porque es increíble la cantidad de mentiras que son capaces de masificar sin sonrojarse. Y nosotros lo vivimos. Yo fui víctima de ello en la campaña. No hay quien controle, o sea, esa decadencia de la que hablabas es, o sea, es brutal, porque no solo son valores éticos, valores morales, Claro. no solo es la honradez, es la capacidad de establecer un diálogo en condiciones de iguales, no solo es la pérdida de la construcción histórica de principios que le costaron sangre a la humanidad, como la autodeterminación, la soberanía. No solo es la pérdida de eso, es que ahí no hay ya ningún valor. Ya cuando te dicen, bueno, si es que la elección te meten un algoritmo y te suman, qué sé yo, en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 actas, 5 votos, y te derrotan en una elección sin qué ni para qué, y se impone esa falsa verdad, se enmascara con la democracia y toca entonces seguir luchando, seguir trabajando. Y yo digo, no es que uno esté en contra de la iniciativa privada. Ahora mismo ustedes con este programa es una iniciativa de ustedes, es una Sí. iniciativa privada, personal, de un grupo, de un equipo, para comunicar la otra versión, esa versión que probablemente, como vos decís, tampoco en Nuevo León, en los medios interesados, no sale. No estamos en contra de la iniciativa privada. El punto No. es con qué niveles, bajo qué reglas, cómo es que nosotros debemos hacer para dar más participación, para distribuir de mejor manera la riqueza en la humanidad toda, pues porque tampoco es que es de gusto la guerra, ¿verdad? Ni los conflictos armados, más de 170 que hay ahora mismo en el mundo, y sumada a esta guerra que ya lleva prácticamente una semana y que seguramente no estamos recibiendo también toda la información de lo que está ocurriendo en Irán y la intervención
y la conducción prácticamente directa de Estados Unidos y de Israel. Y yo quería concluir este pedazo, aparte de tu reflexión, con quién es que colinda Nuevo León? Con qué estados? Con el estado de Coahuila y Tamaulipas, y luego y San Luis Y, abajo. y luego la frontera en Estados Unidos. Está en el norte, más el norte, la frontera con Texas en este caso. Ah, bueno, pues imagínate, si es la frontera con Texas, hubo elección esta semana, ¿verdad? Y en Texas ganó James Talarico, ganó la candidatura demócrata para el Senado. ¿Y de qué lo están acusando a este candidato que ganó la candidatura demócrata para el Senado? Lo están acusando de populismo económico. ¿Por qué? Porque este candidato a senador demócrata en Texas dice que él va por la justicia social, que él lucha, dice, contra los Sí, multimillonarios porque tiene que haber distribución de la riqueza. Y entonces dice que así como Cristo hizo la última cena y tuvo la capacidad de repartir, y así como lo contempla la Biblia y la historia del cristianismo, eso es lo que debe ocurrir ahora. Entonces lo están lo, acusando de lo van a populismo acusar y económico. lo van a sacar, o sea, porque está amenazando los intereses de los millonarios allá. Pero no deja de ser chistoso que ese país que ha promovido tantas guerras y tantos golpes de Estado y asesinatos de grandes líderes que estaban señalando estas desigualdades, y lawfare por todos lados, que es lo que reparte también Estados Unidos, esté viviendo ya de alguna forma las consecuencias de ese sistema que nos ha impuesto descaradamente, pues, en América Latina, con esto que estás diciendo. Ellos mismos lo sufren, pero ellos Sí, mismos sí, lo sí. desaparecen y lo acaban. O sea, de hecho, a mí siempre me ha llamado la atención cuando veo a alguien que es norteamericano y está allá en el sistema y trae una camisa del Che. Digo, es el colmo de la aberración, ¿no? Ustedes lo mataron, luego ya lo están promoviendo. No, pero sí hay internamente como un proceso de implosión, sí lo hay Sí, sí lo hay. internamente. O sea, vos ves como en el gobernador de California también, Gavin Newsom, Sí. está hablando de democratización de la economía y dice que Estados Unidos no tiene futuro si no se hace una distribución de la riqueza, y además están proponiendo hasta el 5% de impuestos para las personas más ricas. Bueno, nosotros aquí lo que proponemos es que todos paguemos impuestos, porque es que aquí hay una clase privilegiada que no paga impuestos, que está Lo mismo que, exonerada. lo mismo aquí en Entonces, México, lo mismo aquí entonces en México. ¿me entendés? O sea, nosotros, los de a pie, los ciudadanos de a pie, pagamos el 25% de los impuestos de nuestros salarios. Eso de los impuestos directos por nuestro ingreso, pero también pagamos impuestos indirectos altísimos por Servicio, cada consumo, por cada servicio, por cada bien que contratamos o que compramos o que adquirimos en el mercado. Bueno, nosotros, y ese mensaje es y va, y yo creo que se vive en toda la región de América Latina, por eso reitero, el continente más inequitativo del mundo. O sea, pagamos impuestos indirectos altísimos, mientras tenemos un bloque privilegiado que está liberado de eso, pues está a través de exoneraciones, supuestamente para atraer inversión, y nosotros no nos oponemos pues a la atracción de las inversiones, pero tiene que ser una atracción de las inversiones en primer lugar, no entregando nuestra fuerza trabajadora, nuestra fuerza laboral con salarios precarios. Y segundo, no entregando nuestros territorios y sumiéndolos a que no pagan impuestos y que entonces, porque eso disminuye las condiciones de vida de la gente, pues automáticamente, y las condiciones de intervención del Estado mismo para procurar esa mejoría de vida. Mira, estás Así que tocando, hay tarea, mi amigo, te- te- hay has- es- tarea en toda la región. tú estás diciendo ahorita temas que son muy importantes que sucedieron en Honduras antes de que llegara Xiomara. Y mientras estaba platicando contigo, cuando empecé a dar la introducción antes de que aparecieras tú y pudiéramos hablar, hablaba de, bueno, de todas las presiones que sufrió Xiomara internas con esa embajadora nefasta,
como si fuera sátrapa enviada por el imperio, y ver todas esas amenazas también, porque nosotros charlamos con interlocutores allá de Honduras, con congresistas y todo, de las amenazas de golpe de Estado que vivieron en varias ocasiones. Y que cuando tú estabas precisamente en la Secretaría de Defensa, el rumor de que iba a golpe de Estado en Honduras, por mencionarte una cosa, por mencionar otro tema, los famosos entrega de territorio que estuvo haciendo este nefasto que fue encarcelado por vender toneladas de droga allá, y que aún diciendo que iban a inundar de drogas allá en Estados Unidos, lo libera el que combate las drogas y que quiere invadir incluso mi país por los carteles de drogas. Bueno, es importante porque los dos actos de injerencia brutal que tuvimos durante el silencio electoral, o sea, imagínate, hay 5 días previos a al domingo 30 de la elección que la ley manda que son silencio electoral. Nosotros muy respetuosos de la ley, muy seguidores al pie de la letra, de la norma, concluimos nuestra campaña 5 días antes porque había silencio electoral. Pero en el silencio electoral, el jefe del imperio, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, el fíjate, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 3 días antes de la elección, manda un primer mensaje. Y en ese primer mensaje dice, no voten por Rick Moncada. Menciona mi nombre directamente y dice, no puedo trabajar con ella. Voten por Narria Furasabla, el candidato compañero dirigido por el condenado a 45 años de reclusión por una corte de Nueva York por narcotráfico. El candidato es Juan Orlando Hernández. Voten por Narria Furasabla, dice. Eso dice el miércoles a las 3 de la tarde. Y de ahí, fíjate, pasa el jueves y sale otro mensaje el día viernes. Prácticamente a 24 horas de iniciar la elección. Y en ese siguiente mensaje, Donald J. Trump dice, quiero anunciarles que voy a liberar, que voy a indultar a Juan Orlando Hernández, el presidente condenado a 45 años de prisión por un jurado primero que lo encontró culpable y por un juez después que dice, esta es la pena en base a la prueba que está y que se ha evacuado después de su extradición. Y entonces nos dice, el viernes nos dice que queda libre el principal capo, fíjate, que estuvo en el poder después del golpe de Estado 12 años con 7 meses, su partido, que aprobó la reelección inconstitucional, Exacto. que violó la Constitución para reelegirse, que destituyó magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque estaban en contra de la sede de la entrega del territorio hondureño a empresas internacionales con su propia policía, sus propios jueces, su propio mercado, que en territorio prácticamente partiendo el territorio en 18 pedazos. Violaron la Constitución N veces, destituyeron al fiscal porque no hacía lo que ellos querían, hicieron cualquier cantidad de violaciones y de transgresiones de derecho interno y de derecho internacional, y Donald Trump dice, no, lo libero. Yo no sé si vos sabés, pero dicen que en Estados Unidos esos indultos se pagan. Yo como sostengo que la verdad siempre se sabe, tarde o temprano nos vamos a enterar cuánto costó el indulto de este capo en Estados Unidos. ¿Cuánto costó? Porque apenas habían pasado 4 años y le perdonan. ¿Cómo vas a condenar? ¿Para qué sirve entonces la justicia? Pues está bien, el sistema norteamericano lo permite, pero el indulto se produce a casi 24 horas antes de las elecciones. Entonces todo forma parte de un plan injerencista de altísimo rango, de altísimo nivel,
que obviamente afectó mi elección, que vos podés revisar las encuestas, Héctor. Todo el tiempo estuve ganando las encuestas. Y a Fura Sabla, este presidente declarado por el bipartidismo tradicional de 130 años en Honduras, nunca estuvo ganando la elección. Siempre estuvo 12 puntos abajo de nosotros. Y yo siempre estuve disputándome la elección con el candidato que llevaba prestado el Partido Liberal. Entonces, ¿cómo se produjo la caída del proceso mediante este fraude inusitado en la última semana de la elección? Frente a eso tenemos que prepararnos los pueblos en América Latina. Y yo creo que la mejor lección, especialmente para Colombia, que va ahorita en abril a elecciones de Congreso y que va en mayo a elecciones presidenciales, para eso tenemos que prepararnos, porque acompañado de los mensajes de Donald J. Trump, en un país influenciado por el dólar, donde más de 1 millón de familias reciben remesas de Estados Unidos, además de ese mensaje, aquí en Honduras, en el silencio electoral, 4 millones de mensajes mandaron al celular de la persona, de cada persona, diciendo no voten por Rixi porque les van a quitar las remesas. Eso es influir en la psiquis de la persona con una metodología que ya no es la de los medios de comunicación corporativos, ya son las redes sociales donde te ponen el algoritmo y te mandan estratificada la mensajería. Aquí la mensajería se la mandaron al votante independiente. ¿Y cómo estratificaron ese bloque de votante independiente? Con los listados que tiene la banca de las remesas que recibe la gente. Oíme, en los listados tenían el nombre, el número de identidad, el número de teléfono y el centro de votación donde esa persona iba a ejercer el sufragio. Y a ese teléfono llegó entonces el mensajito diciendo, no voten por Rixi porque van a perder las remesas. Y mira una cosa, esta experiencia creo que América Latina toda debe considerarla y de verdad muy seriamente. Esos mensajes llegaron jueves, viernes, sábado y domingo 30, el día de la elección, a las 8 en punto de la mañana. Entonces una persona que vive de los $100 de remesa, de los $200 mensuales de la remesa, porque estas economías son economías bastante precarias, está pensando en su comida, en su sobrevivencia. Eso tuvo un impacto en la psiquis de la persona. Esa es la nueva forma que está impulsando la derecha. Son todas formas al margen de la ley, al margen de la norma, son las mismas formas tramposas, porque yo creo que sí tenemos que reconocer algo, Héctor. Tienen una capacidad para inventar trampas, pero una gran capacidad para inventar trampas. Y yo termino diciéndote, yo no quiero nosotros vernos en condición de víctima. Yo creo que nosotros, los pueblos de América Latina toda, debemos unirnos y organizarnos. Es tiempo de unirse de la clase trabajadora, del trabajador informal, no solo el trabajador de la fábrica y de la empresa, el trabajador informal, del que está en las calles vendiendo, buscando y generándose una oportunidad. Es tiempo de unirnos para poner un alto, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos de dictadura, de fraude, de golpes, de control mediático y de manipulación de la psiquis de la gente a través de mecanismos directos ahora en las redes sociales. Tenemos gran tarea. Pues mira, esto que lo mencionas tú, de lo que están haciendo, de una especie de ingeniería social, a mí me tiene muy preocupado esa isla que no han podido recuperar ustedes, que se dio ese nefasto cuando estuvo 12 años como dictador ahí en Honduras, esa isla donde están prácticamente el que manda es un gerente de una empresa y es el que pone todo y dirige todo, y que están haciendo muchos experimentos ahí, y que incluso yo lo vi, una congresista republicana le dijo a Xiomara, si nos quitas esa isla, si la
nacionalizas y la vuelves a reintegrar al territorio de Honduras, porque sé que está en litigio, te vamos a hacer una demanda por más de 10,000 millones de dólares. O sea, no la puedes quitar. ¿Por qué es importante esa isla? Porque ahí ellos están haciendo lo que quieren, cosas que ni en su país pueden hacer, porque las leyes de allá no lo permiten. Entonces ahí sospecho yo que hacen todo este tipo de experimentos, independientemente de que se habla que en esa isla están haciendo análisis y con laboratorios y la última tecnología para alcanzar la inmortalidad de los grandes jerarcas de las plataformas. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con el uso de esa ingeniería de manipulación social, que como tú bien dices, Sí, la están empleando ya y que ahí utilizan esa isla precisamente para hacer todos esos experimentos al margen de cualquier legislación de un país o internacional. Es una isla en la que sí, están ellos ahí haciendo lo que ellos quieren y desde ahí para mí están haciendo este tipo de control, porque no me explico, antes de que hicieran esto, cómo ganó una persona como Milei y veo los destrozos que están haciendo en Argentina, que es, digo, esta reforma, tú la viste, tú la analizaste también, es sí, como la ley oficial para que seas esclavo totalmente del sí. capital. O sea, Yo creo que incluso puede que vaya más allá, Héctor, porque mira, no solo es la violación de tu estructura estatal, no solo es la violación de la Carta de Constitución del Estado, de la soberanía patria. Cuando aquí aprueban la sede, cuando aprueban la entrega del territorio, la partición del territorio, se aprueba al mismo tiempo una especie de ley de secretividad, porque simplemente le pone muros y ahora, si nosotros, si traemos como contexto la isla de Epstein, ah, entonces, y vos tenés acá pedazos de territorio con muro, con ley de secretos prácticamente, porque no sabes qué es lo que está ocurriendo, es que la violación es suprema, pues. Puede que vayan más allá, no sé si experimentos. Creo que el caso Epstein viene también a abrirnos a nosotros la mente, los ojos y también el debate. O sea, ¿qué está pasando en estas sociedades degradadas? ¿Y totalmente. qué está pasando con estos líderes después de que millones de documentos han sido liberados y que hay centenares de testimonios de jóvenes, de niñas convertidas ahora en adultas que fueron llevadas hasta esa isla y que entraron en todo ese proceso aberrante? Uno se sorprende tanto que ya simplemente, o sea, te quedas como, no tiene uno la capacidad de visualizar el daño y el mal de que son capaces. Está fuera del ámbito de nosotros, que vamos por el mundo y en esta corta vida construyendo patria sobre una base de valores, no solo democráticos, sino también morales y éticos en los que creemos profundamente. Valores de la fe también, religiosos, porque pues nuestra gente en la laicidad, en el respeto a la laicidad, cada quien tiene su fe y cada quien tiene su creencia. Entonces, ¿dónde quedan todos esos valores de la humanidad cuando uno ve casos como el Epstein? Entonces, en relación ya con Honduras, trayéndolo acá a colación, simplemente no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que se abre la lucha aquí en el gobierno de la presidenta Xiomara. Se derogó el decreto de la sede y hay ahora distintos procesos sobre cuáles son las consecuencias después de esa derogatoria, pero el régimen impuesto con ese fraude y con esa injerencia, desde un principio ha manejado su criterio a favor de la sede. Y fíjate que lo argumenta, que a mí eso es algo que en el fondo me molesta, pues porque el argumento es el desarrollo de los pueblos, la generación de empleo, todo eso es un disfraz, un disfraz. Yo por eso te insisto, la derecha se queda sin ideas, se queda ya sin, como, sin criterio, sin explicaciones,
sin proyecto, está desnuda, pero ¿qué hacemos si no es unirnos, los pueblos, unirnos, los trabajadores para luchar? Lo que tú dices es urgente en ese sentido, pero te quiero decir algo conforme estoy charlando y oyéndote. Tú, me da coraje porque hubieras sido tú una gran presidenta de Honduras. Y no nomás para Honduras, yo creo que para toda América. Noto la convicción, la fuerza de lo que dices, cómo lo dices, y me da mucho coraje lo que hicieron en Honduras, porque la verdad, tienes, diríamos, tienes mucha cancha. Era un puesto que tú estabas sobrada para llevarlo a Pero cabo. estamos al frente de la batalla, Héctor, Y estamos al espérate, frente de la batalla y, y, y te y, voy a decir algo, 3 años se pasan rapidito y se pero pasan rapidito y este régimen va a quedar en evidencia, no tiene ninguna legitimidad porque simplemente el pueblo mayoritariamente no lo eligió, lo no lo declararon, eligió, no lo lo eligió. declararon a través del bipartidismo representado por el Consejo Nacional Electoral. No hay legitimidad en este régimen. A este Nasri Asfura, diría yo, nadie lo fuma, como decíamos en México, así, como una expresión, nadie lo fuma, nadie lo traga, nadie lo aguanta. Pero lo que más me sorprende también es esto. Evidentemente tú no sabías el fraude, porque hubo fraude ahí, no nos hagamos tontos, hombre. Que te iban a hacer, y tú estabas confiada en que ibas a ganar. Yo veía, vi muchos videos de cómo hablabas, de cómo respondía la gente a tus propuestas. Y cuando pasa este fraude, yo me decía, ¿cómo estará ella? ¿En qué circunstancias estará viviendo? ¿Podrá dormir? ¿Cómo se levanta ante eso que está pasando? Voy a hacer eso, digo, eso es algo que me interesa que contestes, pero dejando a un lado eso, te veo a ti y digo, wow, te veo con energía, te veo positiva, te estás en la lucha. Haz de cuenta, digo, oye, no le quitaron un pelo, no le quitaron un cabello, no le quitaron nada. Ahí estás totalmente entera. Cuando me dices tú 3 años, no, no es nada, digo, wow, qué No, bueno que pues haya sí, mujeres, 3 años no es nada. digo, Tres años no es que nada. haya mujeres O como tú. dime, nosotros para derrumbar el régimen postgolpe pasamos 12 años, 7 meses junto al pueblo. 12 años, 7 meses resistiendo. Y había la oferta. Y había, o sea, nos mataron decenas de centenares de compañeros. Fueron asesinados. Centenares de compañeros fueron encarcelados. Los pueblos, mira, Héctor, hay que tener siempre fe en los pueblos. Están ahí y saben luchar a su manera, a su forma para sobrevivir, porque bueno, imagínate que aquí el bipartidismo tiene 130 años contra 4 años que estuvo la presidenta Xiomara y que hizo una inversión social y una inversión de capital humano Que fue en los extraordinaria. 18 departamentos del país, un gobierno extraordinario que demostró que se pueden hacer las cosas diferentes, que erradicó en más del 10% la pobreza, que cumplió con la responsabilidad de la deuda que heredamos. Oíme, nosotros heredamos una deuda pública 350% arriba de cómo quedó cuando el gobierno del presidente Manuel Zelaya. Y cumplimos, pudimos firmar, que esto es como algo insólito, y pudimos firmar con el Fondo Monetario Internacional una carta orientada en materia económica al beneficio de la gente. O sea, convencimos al fondo que la ruta no es continuar con las privatizaciones en este país, que había que llevarle a la gente, como dijiste también antes, energía gratuita, más de 1 millón de personas recibiendo energía gratuita, porque es que simplemente eso es un aporte a la economía de los hogares Claro. hondureños frente a la informalidad de sus empleos y a los salarios tan bajos en nuestra sociedad. Entonces, cuando vos me decís qué pasó, qué sentí yo, bueno, imagínate, después de encabezar prácticamente durante un año las encuestas, las mediciones diarias, porque nosotros teníamos tracking diarios, varias empresas, después de ser la candidata más votada en las elecciones internas, la Reafura fue a internas. El Partido Liberal con Salvador Narrala también fue a internas. Y nosotros también fuimos a elecciones internas o primarias.
Y en esas elecciones fui la candidata más votada. Y de ahí en adelante estuve disputándome, como te dije antes, con el candidato que llevó prestado el Partido Liberal. Y de un momento para otro, el domingo 30, ¿cómo me sentí? O sea, frente a ese fraude monumental, injerencista y todo del imperio, es un golpe electoral, como el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este del domingo 30, un golpe electoral durísimo, muchísimo dolor, recibiendo llamadas de todo el país, eh, mientras el sistema en el Consejo Nacional Electoral lo paralizaban, actas que leían, actas que no leían, y hacían mientras se bajaban el código fuente, manoseaban el código fuente, la empresa encargada de dar la transmisión de los resultados preliminares. Mientras todo eso ocurría, las llamadas y el impacto de nuestros líderes locales, departamentales, ¿qué sentía? Pues un dolor inmenso y una impotencia inmensa, porque al tener nosotros una base de principios, no podemos actuar de la misma manera que actúan ellos, aunque siempre No. nos acusaron. Entonces, pero aún con ese dolor inmenso, frente a lo que viene, a lo que seguía, ahí yo creo que sentí esa fuerza interna y esa fuerza interna viene de las convicciones, viene de la lucha, de la seguridad, especialmente después de la experiencia de un golpe de Estado, y de varios fraudes que le antecedieron a ese, porque la verdad es que en 2013 también resistimos un fraude y en 2017 fue lo mismo. Y te digo también de dónde viene la fuerza, Se además ve, de ¿eh? las Se convicciones, ve, se ve. pero te digo de dónde viene la fuerza y la seguridad Ajá. de escuchar a nuestros líderes, de ver a nuestros líderes luchando, de escuchar a la gente de nuestros colectivos en los barrios, en las colonias, en las aldeas y en los caseríos. Nuestra gente que está fuerte y que ahora, habiendo pasado estos meses y después de un mes del régimen impuesto, escuchar que gente empieza a decir, pero ¿por qué le están subiendo la energía? Ya le subieron, lleva 4 alzas el combustible. 4 alzas, mientras nuestro gobierno tenía un combustible subsidiado en 10 lempiras por galón, en bomba, a la gasolina, al diésel. Este régimen lleva 4 alzas al combustible. Eso va a encarecer la vida en los pueblos. Claro. Entonces, ya con las propias acciones, de este régimen de violación de los derechos de los trabajadores, tirándolos a la calle, sin respetar ningún derecho, sin respetar su permanencia, sin respetar su condición de trabajadores, ya con todas esas acciones va en degradación, va corriendo. Y yo creo que la gente va entendiendo y como te digo, los pueblos están ahí. Y yo confío, sigo confiando en el pueblo y también pienso que las luchas de los líderes son luchas permanentes, son luchas de vida, Héctor, no son luchas de un día, ni son luchas por un puesto, por una urna, por un voto, son luchas de vida. Y yo en ese sentido creo que tengo más que claridad al respecto, ¿verdad? Así que aquí estoy para ustedes, para Latinidades, para Yo- Latinoamérica, para apoyar los procesos de resistencia histórica de nuestros pueblos desde México hasta donde sea posible, hasta Uruguay, en América Latina, pero también en nuestro Caribe, en nuestros pueblos hermanos del Caribe y en los pueblos también del mundo que se debaten casi que con los mismos problemas, Héctor, la lo, sobrevivencia. lo que tus postulados de patria o patrio lo estamos viviendo precisamente ahorita con lo que pasó en Venezuela, con esa estrangulación, que es eso, ese bloqueo es una estrangulación para que muera de hambre esa isla heroica,
Y también estamos viviendo aquí en mi país con las amenazas de invadir para quitarnos el problema de los carteles que ellos arman y que ellos crean y que ellos entrenan, porque fue un escándalo con lo que pasó con el Menchu, pero ahora se sabe que el Menchu mandó a entrenar gente a Ucrania y no lo sabían los del norte. Pues sí, lo sabían, lo permitían. Los llevaron a entrenar allá y los armaron allá porque traían el último armamento cuando lo detuvieron. Incluso yo puedo decir que incluso pudiera ser hasta superior al de nuestras Sí, Fuerzas Armadas. ¿De dónde se consigue? Ellos lo venden. sí, Sí. Entonces sí, vemos ese problema sí, de patria o patrio lo estamos viviendo ahorita. Y yo te digo, he hecho esa frase tuya, la he hecho mía. La he comentado en sí, todos los foros donde puedo. Como también la democratización de la economía, que es vital, porque realmente sí, peleamos siempre la democracia política, pero si no se democratiza la economía, sí. esa democracia política queda de nombre, como lo estamos viendo ahorita en Honduras con lo que pasó. Pero oíme, el alcalde de Nueva York también, Zoran Mandani, dijo hay que bajarle los alquileres. Ya no se puede vivir en Nueva York y hay que democratizar la economía. Quien más riqueza tiene que pagar más impuestos, lo dijo también este alcalde. Entonces, y yo creo que se tiene que avanzar para eso en una sociedad donde el capital se ha impuesto. No podés vivir de otra manera. Ahora, cada botellita con agua cuesta acá en Honduras mínimo 5 lempiras. No, o sea, no tenés ni acceso al agua de forma gratuita. Entonces, pero cuando vas a los empleos, los salarios son súper precarios de los empleos que son relativamente formales. Pero tienes 8 de cada 10 empleos que están en el sector informal, donde procurarse un salario es todavía más duro. Entonces, como te digo, las políticas no son en contra de la inversión, no son en contra de que la gente pueda generar sus oportunidades, no son en contra de las libertades mismas del ser humano como tal en nuestros estados que tienen una tendencia republicana. No, es cómo hacemos nosotros para que haya una distribución de la riqueza y para ponerle un alto a la acumulación sin fin que está destruyendo la humanidad y que está destruyendo nuestro planeta, pues nuestros recursos naturales. ¿Cómo hacemos? Lo que tú dices, estás poniendo el dedo en la llaga porque es lo que estamos viviendo ahorita con la guerra de Irán, en la que a mí me sorprende cómo lo primero que hicieron fue prácticamente bombardear una escuela de niñas entre Estados Unidos e Israel. ¿Qué objetivo estratégico podía haber sido matar todas esas niñas estudiantes? Porque eran niñas, no estábamos hablando de mujeres, no, eran niñas, era una escuela de niñas, nadie Y, dice y no nada. creo que haya corazón que no condene un acto como ese. Pero ¿dónde están Es, esas condenaciones? sí, ¿Dónde están en Estados sí, Unidos? Debería de haber, o sea, esos principios que tú enarbolas y que yo comparto y creo que la mayoría de nuestros pueblos comparten, porque fuimos educados en eso y vemos que son las mejores formas también de convivencia, en la que no estás buscando matar al otro, no estás buscando eliminarlo, sino simplemente buscar formas de que todos coexistan, que todos podemos estar, ¿no? No lo veo allá. ¿Dónde está? Me refiero, los medios al menos no cubren eso, esos señalamientos. Oye, mataste niñas, dime, justifícame el objetivo estratégico de ir a matar niñas ahí, que es lo mismo que hace Netanyahu todos los días en Palestina y en el Líbano igual, ahorita. sí. ¿Cómo justifica Estados Unidos eso? ¿Y no te parece que el mundo, que la humanidad entera enfrenta una guerra del sistema en otras modalidades? América Latina, la humanidad entera, enfrentamos guerras en otras modalidades, porque sinceramente, cuando la gente no tiene comida que llevar a su mesa, enfrenta una guerra, pues, por la sobrevivencia. Sí, son distintas formas, pero todos enfrentamos, son todos esos actos violentos, no son de convivencia. No nos sirven de nada los estados si no hay capacidad para resolver esos problemas cotidianos de la humanidad. Y entonces yo creo que todos nosotros enfrentamos esa guerra diariamente y cuando escuchamos que en nombre de la libertad se cercenan derechos, Eh, que en nombre de la libertad eh, se limitan las posibilidades de que
de que los líderes, que los pueblos salgan adelante pues en la solución de sus problemas. Y yo creo que enfrentamos una guerra de distinta naturaleza a cada país. No solo es con las drogas. O sea, las drogas son como un activo importante cuya lucha es disfrazada también. Yo estoy de acuerdo que la lucha es un mero disfraz, porque finalmente las drogas fomentan un sistema financiero determinado y ocupan ese dinero para tal, ¿verdad? Ok. Entró una cosa de sonido, no sé si lo está contando. Este, eh, Esto que estás diciendo tú es crítico porque estamos viviendo una especie de encrucijada. No sé hasta qué punto se da la gente cuenta de esto y sobre todo hasta qué punto quiere llevar y defender esos valores que están cuestionándose o que simplemente no se llevan a cabo. Porque sí, hay gente que se da cuenta, pero no pasa de un like cuando esto ya no es así. Tiene que Ya hacer no es algo así. más. Ya no es Sí, así, más, ya tienes que más. hacer algo, Sí, algo sí, sí, concreto. Yo siempre he dicho, los que valen la pena son aquellos que hacen las cosas en su metro cuadrado, en su trinchera de metro cuadrado. sí, Porque no vas a ir a sí, otra parte a hacerlo, lo haces donde estás y ahí es donde sí. ejerces el cambio, donde ese cambio puede unirse a muchos otros y entonces hacer una especie de onda concéntrica que realmente cambie todo. Ahora, yo te pregunto algo. A los pueblos del mundo, a los trabajadores del mundo, ¿consta en algún episodio o en alguna parte de la historia que los sectores pudientes, que las clases pudientes, sean monarquías, sean cleros, sean cualquiera de las clases pudientes, algún día se haya despojado de algo para decir, aquí está, trabajadores? Nunca, nunca. Nunca. Ah, Entonces, si nunca ha ocurrido así, no podemos estar de brazos cruzados. Es trabajadores a la acción. ¿Y cómo es trabajadores a la acción? Unidos y organizados. Y yo por eso aquí en Honduras, la esperanza es, como te dije, 3 años. Nuestra fe, nuestro trabajo, estamos organizándonos, estamos, por supuesto, reconociendo los errores cometidos porque somos humanos y hay errores cometidos en todos estos procesos. Entonces, reconociendo nuestros errores, organizándonos, uniéndonos, replanteando nuestra forma de luchas y si toca, pues volvemos a las calles, a nuestras trincheras para poder arrancar derechos y reconocimientos que históricamente solo así han sido posibles y que no hay ejemplos de otros métodos, ¿verdad? No hay ejemplos de otros métodos. Tenemos que luchar y nadie va a venir y va a entregarnos y va a reconocernos derechos. Tenemos que salir a luchar y yo creo que al final el mensaje es eso. Ahora, con otras metodologías, ¿cuáles metodologías? Pues hay que hacerlo también desde redes sociales, sí hay que hacerlo, es complementario todo esto, hay que hacerlo desde la comunicación, desde la apertura de programas como este que ustedes tienen, de mensajes que lleguen con esperanza y con fe a toda América Latina, de decirnos que no estamos solos. Yo no me siento sola en Honduras, no me siento sola con mi pueblo en Honduras, me siento acompañada por las luchas de todos los pueblos de América Latina, porque son básicamente similares y por las luchas de los pueblos del mundo también. Entonces, ¿me entendés? Ahora me siento acompañada con una nueva puerta, una nueva ventana desde Nuevo León para comunicarme con ustedes y así que muy agradecida de poder estar esta no, mañana aquí. mira, la agradecido soy yo. Es un honor tener la oportunidad de charlar contigo. Espero sinceramente que no sea la última porque de verdad me dejas con muchas preguntas y sobre todo con una muy agradable sensación de la mujer que eres tú. Te veo entera, te veo con fuerza, te veo convencida de lo que estás haciendo. De veras, Honduras ojalá salga a defender la causa de la transformación que estaban viviendo con Geomara. Ahora, contigo, Rixi, porque, vamos, estoy seguro que esa continuidad puede seguir. Esto es un lapso, nada más, fue un traspié. Es algo que tiene que borrarse Pues pronto. es un robo Un robo, o sea, fue un a manos de los mismos, pues, casi a mano armada.
Fue terrible lo que les hicieron, te digo, les hicieron un fraude ahí, les hicieron fraude sobre todo manejado desde Estados Unidos, que ellos son los inmediatamente legitimaron ellos la elección. Son máster en eso, son máster en eso. Y digo, lo mismo pasó en Venezuela, porque también manejaron ese fraude, ese software. Y si tú te acuerdas, cuando terminó la elección, en la noche, en la madrugada del lunes, ya estaban hablando el Departamento de Estado, le estaban dando el triunfo a esta nefasta de Vendepatrias, ¿no? Ya se lo decían, le digo, a ver, ¿cómo? Pues, ¿cómo lo sabes tú? Eso lo sabe el órgano electoral del pueblo. ¿Tú cómo te habías comunicado, no? Por supuesto que tenían conexiones con él y por eso cambiaron las cosas y dijeron, no, pues ganó ella. Y tan no ganó que en 3 ocasiones o más ocasiones Donald Trump, su jefe de ella, le dijo, pues no la podemos poner a ella porque pues no la respeta nadie. Pues no, pues si no tenía Sí, no la sigue la gente y no la respetan. ¿Eh? pues con eso le decía, con eso confirmó que efectivamente hicieron un fraude, porque si hubiera ganado, hubiera dicho, es que ella ganó. Pues ahí legítimamente votaron por él. No, pues no votó nadie, pues la verdad. Yo creo Ese que es el para punto. nosotros México es un grandísimo ejemplo. La presidenta Claudia es un grandísimo ejemplo. México y todo el pueblo mexicano en sí es un estandarte y tiene mucha incidencia en nuestro país y les estamos viendo siempre de cerca y debemos abrazarnos con la causa que representamos. Y hay esperanza, hay fe. Y ya te digo, estás invitado a Honduras. Con todo gusto, yo tengo, En 3 años estamos en elecciones. mira, Hay que yo iría, mantener nuestro i- contacto. iría antes, porque me interesa ver el proceso ese que vas a estar viviendo estos 3 años. Entiendo que esto no te has rendido, me queda claro. Que la causa tuya la va a hacer más fuerte todavía el pueblo hondureño, sobre todo con las atrocidades y retrocesos que se van a vivir después de los logros que alcanzó Xiomara. Oí lo Sí, que te digo, mi causa es de vida, no de elecciones. Mi causa es del pueblo, no de las elecciones. Mi causa es de resistencia. Ahora desde el Partido Libertad y Refundación, no solamente de elecciones. Y por eso la fortaleza de nuestra gente a nivel nacional y mi fortaleza y convicción. te agradezco de veras esta charla. Te voy a agradecer mucho después que te vamos a volver a convocar, porque siempre generalmente termino las charlas, te voy a decir una cosa con temas muy complejos y a veces hasta en forma muy negativa, porque digo, oye, denme una noticia buena, porque No, hay pues la veces. buena es que estamos, la buena es que estamos, la buena es que somos, la buena es que tenemos proyecto y el proyecto es humanista, es socialista, es pacífico, democrático, con reconocimiento a las mujeres. Es un proyecto de justicia, de transformación y de desarrollo de nuestros pueblos. Esa es la buena. Gracias que te Gracias, aplaudan. Estamos contigo. Estamos gracias, contigo. Héctor. Estamos Gracias contigo. y saludos a tu público, a la gente en Latinoamérica, en el mundo y esperemos continuar estos diálogos. Un Esperemos que placer. sí. De veras te lo agradezco y estamos pendientes, Rixi. Muy amable y te mando un fuerte, fuerte abrazo desde acá. Igualmente yo a ustedes. Gracias.